Apreciadas hermanas y hermanos queridos, hay una noticia que está sorprendiendo a muchos, preocupándonos, aterrorizándonos. Hace un par de años estábamos recopilando información para un artículo que salió en el anuario 2011, creo, sobre el aborto. Y quisimos conocer estadísticas. Utilizamos internet y no existen estadísticas seguras. La diferencia de cantidades es enorme. ¿Cuántos abortos se producen en el año en el mundo? Esta pregunta no ha sido respondida, no puede ser respondida. Entonces, tuvimos la información de que posiblemente cualquier cantidad entre 5 millones y 50 millones de abortos al año. Ya a nosotros nos pareció abrumadora la cantidad de 5 millones, porque esto significa 13,000 y pico de abortos diarios. Después nos enteramos que esta cantidad es irrisoria. Solo en China, de manera oficial, hay más de 1 millón de abortos al año. Solo en China. En Estados Unidos también más de 1 millón de abortos. O sea, no creemos que sean 50 millones de abortos, pero sí muchos más de 5, posiblemente 20 millones de abortos. Ahora, ¿qué es esto? Son 20 millones de asesinatos que los padres cometen con sus propios hijos. Los gobiernos apoyan legalizando estos crímenes porque no quieren responder por un aumento de la población. Y entonces utilizan la ley para frenar los nacimientos. Pero lo cierto es que desde el punto de vista natural, espiritual, es que desde el momento mismo en que el espermatozoide penetra el óvulo, proceso que se conoce como la concepción, desde ese mismo momento hay allí un ser vivo que está unido a esas células que se están multiplicando. Y bien sea lo que está en el vientre de la madre, un producto, cigoto lo llaman también, un embrión o un feto después. Lo cierto es que hay vida allí, hay un espíritu y hay un periespíritu que están en una situación especial mediante la cual Dios, a través de la mujer y por supuesto del hombre, está formando un nuevo ser. Aparte de esta actitud que mencionamos de los gobiernos, hay otra actitud de algunas corrientes del pensamiento radical feminista que dicen: el cuerpo es mío y hago con él lo que se me viene en gana. Y aquí hay 2 o 3 cosas que debemos aclarar. En primer lugar, sabemos hoy
que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, que Dios nos ha dado este cuerpo para que cumplamos una función, una misión en la vida. Y este es un punto de vista que va a estar allí por siempre y que nosotros vamos a comprobar cuando un día, no muy lejos, regresemos al mundo espiritual. El otro asunto es el siguiente. Aún suponiendo que esto fuese cierto, que el cuerpo de la mujer fuese de la mujer, aquí hay un hecho que no se puede negar, y es que hay una entidad espiritual que quiere nacer. Entonces podríamos decir que el cuerpo supuestamente es de la mujer, pero el de la entidad que quiere nacer, también ese cuerpo es de él, no de la madre. Los padres no tienen ningún derecho divino, moral, para interrumpir el embarazo, matando al ser que quiere nacer. Otra cuestión también que debemos tener presente es la siguiente. Nosotros no somos muy conocedores del asunto, pero hemos tenido infinidad de experiencias de personas que hemos atendido. Aquella madre que se provoca un aborto o más de un aborto va a tener una vida desequilibrada, con enfermedades serias en su psiquis, que van a repercutir de manera profunda en su destino futuro. Hemos atendido a infinidad de personas con este problema. Tenemos una amiga en Caracas que ya tiene casi 90 años de edad. Y la penúltima vez que la fuimos a ver, estaba muy triste. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué tienes? Estaba recordando que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la vida era muy difícil en Europa, yo ya tenía 4 hijos y quedé embarazada de nuevo. Y aconsejada por algunos de mis familiares, aborté ese 5º hijo. Ahora, tú sabes, mi querido hermano, que mis hijos están muy ocupados y yo estoy abandonada. Y estaba pensando aquí cuando tú llegaste, si ese 5º hijo no hubiera sido para mí de una gran compañía en mi vida. Esta mujer comenzó a llorar y entonces me confesó que durante esos casi 70 años que habían pasado desde ese hecho, no pasaba un solo día sin que esta mujer se acordase de esa actitud cobarde que llevó a cabo y que trajo estas consecuencias que nosotros conocemos. Hay más todavía, hay muchísimas historias, pero todas ellas tienen ese significado. La persona que aborta se desequilibra. El marido que no responde y es co-responsable de esa gravidez también va a sufrir.
los profesionales de la medicina o los parteros, toda persona que ayude a provocar un aborto es corresponsable de un crimen. En la justicia divina hay 3 crímenes muy graves. Los de lesa humanidad, que son aquellos donde la persona ataca a otros sin que sean culpables de nada, o aún siéndolo, con saña. El suicidio, que es también una cobardía, y el aborto. Nosotros sabemos que estos comentarios no son halagadores. Sabemos que a las personas no les gusta escuchar estas cosas, porque las verdades acarrean responsabilidades, acarrean deberes. Pero nuestra obligación con lo que hemos asumido como un deber de informar a nuestros queridos hermanos, ejerciendo periodismo a través de las publicaciones que hacemos y de algunos comentarios en televisión, en radio, etc. Nuestra obligación, repito, es informar la verdad, transmitir las cosas que ocurren en el mundo espiritual de la manera más clara posible para que ustedes, los oyentes, las entiendan, las asimilen, reflexionen sobre ellas y estudien sobre el particular y tomen una posición ante la vida. Esto está tan fuerte, lo del aborto. Miren, fíjense este detalle. No hace mucho hubo una guerra, una nueva guerra entre Israel y las guerrillas que estaban ahí en el Líbano. Y hubo 1.300 y pico de muertos y se armó un escándalo a nivel mundial. Toda la prensa, todos los días, hablaba de esa guerra y gracias a Dios que la guerra terminó. Porque nosotros no estamos a favor de ninguna violencia y cuando una sola persona muere, eso es una desgracia. No por el hecho de que hayan muerto 1.300 personas es poco. Pero cuando estamos hablando de que 13.000 y pico de personas, si son 5 millones de abortos, son asesinadas todos los días, y si son 10 millones de personas, son 26.000 personas, ¿eh? Y si son 20 millones de personas, son 52.000 personas asesinadas todos los días. Estas cantidades, aún las de 5 millones, son superiores a las de todas las guerras habidas en todos los tiempos. Y la gente, bien, gracias. No hablan de este tema. Solo que hay un problema desde el punto de vista espiritual, quizá uno de los muchos problemas que genera esto. Es que toda esta situación nos afecta a nosotros. Porque cuando alguien, una pareja de chinitos, aborta en China, allá en un pueblo lejano que nosotros ni siquiera sabemos que existe, ¿qué está ocurriendo? Ese crimen infecta el espacio psíquico en el cual nosotros respiramos. ¿Ve? Y las irradiaciones negativas de ese odio, de ese crimen, nos alcanzan a todos nosotros. Se transforman en enfermedades, se transforman en malestares físicos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Sí, ese aborto que unos chinitos por allá provocaron, que no sabemos ni siquiera cómo se llaman. ¿Ve? Vivimos en un mundo donde estamos inmersos en energías. Y cuando alguien produce energías negativas,
todos nosotros, sin excepción, estamos expuestas a ellas. Ahora, estamos hablando de más de 50,000 personas que son asesinadas cada día. Y los reclamos que hay en defensa de la vida son pequeños. Aquí y allí surgen algunas voces, pero nada más. No se detiene esta mortandad. Por el contrario, aumenta cada día. Hay que ponerle un freno a esto, porque en ello va la salud espiritual de la humanidad encarnada y desencarnada. Y también el progreso nuestro se ve afectado, porque una porción inmensa de seres que tenían que nacer no nacen. Recientemente yo encontré en Facebook una historia que me gustó y la puse en mi muro. Y en esa historia dice Beethoven que él nació de un padre alcohólico, que su mamá tenía sífilis, que tenía un hermano con retardo mental muy fuerte y varios otros familiares, hermanos, sordos. Su mamá quedó embarazada y cuando tenía 2 meses de embarazo, ella fue al médico. Y el médico decretó el aborto. Solo que la mamá no quiso abortar. Si lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos tenido a Beethoven. Y él cuenta, finalizando, que para enaltecer ese acto en favor de la vida, ya sordo, él compuso la música del himno de la alegría de vivir. Esa música perfecta del último movimiento de la 9ª Sinfonía, que de paso es el himno nacional de la Comunidad Europea de 27 países. Pensemos en esto. Ahora, sin ir tan lejos, en Caracas, Venezuela, en Mensaje Fraternal, nosotros tuvimos hace poco una lección muy hermosa de vida. Hija de una de las hermanas que participan con nosotros en la institución, salió a divertirse con una amiga, yendo a las discotecas y a otros lugares tan comunes en el mundo de hoy. Y estas 2 muchachas quedaron embarazadas las 2. Y la mamá vino llorando a pedirnos ayuda, porque ambas querían abortar. Nosotros no tenemos ninguna clase de poderes para evitar esto. Pero sí tenemos el inmenso poder de la oración. Y pedimos a Dios, a Jesús también, y al doctor Becerra Meneses, que ayudara a estas mujeres. Y ellas, las 2, desistieron de abortar. Y trajeron al mundo 2 lindas niñitas. La mamá, la señora Dilcia, muy agradecida, me dijo, yo no sé cómo pagarle, hermano Alipio,
Digo, no, yo no le voy a cobrar nada, solo quisiera un favor de usted. Tráigame a la niña, a su nieta. Quiero que usted me permita tenerla en los brazos, aunque sea 30 segundos. Y ella convenció a la mamá y me trajo a la niña. Ah, fue un momento de alegría inenarrable. Tenía esa niña en los brazos y ella, no sé cómo, en dado momento tomó mi dedo con su dedito chiquito y lo apretó y me dio una sonrisa tan grande, una sonrisa esplendorosa, bella, de gratitud. Porque de alguna manera nosotros habíamos intervenido en su vida, permitiendo que los obstáculos de la misma fueran liberados y que ella pudiera nacer y convertirse en ciudadana, en persona encarnada aquí en la tierra, evidentemente con una misión. Por eso, los que entendemos la vida un poquito más, luchamos a favor de la vida, entendiendo que ésta comprende todo lo que viene, todo lo que hay y todo lo que habrá, y que seremos responsables de las transgresiones. Ahora, ¿qué hacer con tantas personas que ya han abortado y que no pueden dar marcha atrás? Les recomendamos a estas mujeres y a estos hombres que se ocupen de atender huérfanos, de atender a niños abandonados, de adoptar a otros niños para cubrir, aunque sea en parte, la pena que hicieron, mitigando así la culpa que está enraizada en su conciencia y que solo va a ser liberada en la medida en que se haga algo al respecto. Este no es un problema que lo vamos a resolver escondiendo la basura debajo de la alfombra. Son millones de niños que no nacen porque sus padres los matan. Y ni los padres, y mucho menos los gobiernos, tienen ninguna autoridad moral, divina, para interrumpir la vida. Porque este es un don de Dios que debemos preservar y respetar. Piensen en eso, queridos hermanos. Y si este mensaje puede ayudar de alguna manera, aunque sea a una sola persona, a una sola pareja, a salvar una sola vida, imagínense lo que esto significa. Inmensa alegría en nuestros corazones, inmensa dicha, no solo para nosotros, sino para ese ser que quiso nacer y lo ayudamos. Muchísimas gracias por su atención. Este es un tema muy, pero muy complejo, que puede ser analizado de muchas maneras. Las verdades que hemos dicho son desgarradoras. Lamentablemente son ciertas, están ahí. Y no podemos tapar el sol con un dedo.
Este problema no se resuelve a menos que haya una sexualidad responsable, donde las parejas no solo busquen el placer del acto sexual, sino que también se responsabilicen por las consecuencias. Y que no olvidemos que desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista moral, la función de los aparatos genitales del hombre y la mujer es la reproducción de la especie y el mantenimiento de la vida del hombre en la tierra. Puede haber discusiones al respecto. Hay mucho materialismo en el mundo que va a negar todas estas cosas. Pero su conciencia, amigo, amiga, hoy, mañana, le va a aclarar todas estas cosas que le estamos diciendo. Feliz día para todos. Muchas gracias.